La semana pasada, bastante reciente, fui invitado a una conferencia que preparó el despacho de la vicepresidenta, la ingeniera Judy Valdés, y esto trataba sobre el tema del cáncer, y de verdad que en este encuentro, estas dos conferencias dictadas por dos profesionales que no tenía ninguna duda de que iban a llenar todas las expectativas, pues en este encuentro que yo sentí que en vez de los minutos parir horas, era que la hora se convertía en minutos, porque el tiempo que duramos allí, pues parecía que no era tanto el tiempo, porque realmente estos dos conferencistas llenaron las expectativas y dejaron a uno totalmente satisfecho de lo que fuimos a buscar y de lo que el despacho de la vicealcaldesa preparó para cada uno de los asistentes y las personas que tuvieron la oportunidad a través de los medios de comunicación. Pero el doctor oncólogo, doctor César Núñez, pues estaba explicando lo que era el tema del cáncer a nivel general. Hubo una expresión que yo no me la creí, y luego lo llamé a él al otro día para ver si lo que yo había escuchado realmente lo había dicho, porque podía ser que en el estado de interés que teníamos por la conferencia, quizá eso yo no lo había escuchado y fue otra cosa. Y él me confirmó realmente que cierto que pacientes con cáncer, y que le tocaba a él directamente porque habló de persona, de nombre, y habló de números, que después de llevar el tratamiento por un tiempo, el Ministerio de Salud Pública le suspendía los medicamentos o el medicamento específico que le estaba dando la salud a esa persona. De seguro, señores, le confieso que el escuchar eso dejó en mí una serie de interrogantes que bailaban una danza triste en mi cabeza, y esto yo no entendía que podía darse. Parecía como si estuviésemos viviendo el descubrimiento de América un 12 de octubre, pero no del 2016, sino del 1492. Y era lo que me decía el doctor. Tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo de investigación, porque nos pusimos en contacto con un hijo de este paciente en Puerto Plata, y nos dijo realmente esos datos, de que su padre, después de más de un año, pero no llegaba al año y medio, consumiendo ese medicamento, estaban felices porque realmente el cáncer había hecho una parada. El señor había ya vuelto a la calle, andaba en un motor en las calles, y eso ya daba un pie de que este proceso de enfermedad para este paciente de cáncer de próstata, pues ya tenía la esperanza, él y su familia, de que las cosas iban a cambiar totalmente, y que iba a pasar en un futuro a decir que él había superado el cáncer. Con esta noticia que le dan el Ministerio de Salud Pública a esta familia, de que le suspenden este medicamento, porque es un medicamento 200,000 pesos, imagínense, mensual, pero que no le podían seguir supliendo. Esto trajo como consecuencia, para no cansarle la historia, es que hoy don Oscar ya no anda en el motor, pero tampoco anda en sus pies. Está postrado en una silla porque ya no puede caminar. El cáncer le hizo metástasis y la situación es peor, porque ya no se habla de próstata, se habla de un cáncer invasivo. Ahora yo me pregunto, ¿de qué vale la vida si en final de cuentas no hay los medicamentos, y quienes pueden,
y tienen la obligación de suplirlo, no lo hacen. ¿O acaso entendía que era solamente, por lo que me dice su hijo y lo que explicó el doctor en la conferencia, se entiende que es un simple proceso de alargarle un poquito la vida, pero en final de cuentas hay que cortarle la sala para que no pueda seguir ni se cure? O si no se cure en ese periodo, hay que dejarlo que se muera. Yo creo que aquí hay una mala dirección del concepto de lo que debe ser el proceso, porque lo primero es que una enfermedad como esta, y así quedamos bien nutridos en estas dos conferencias, es una enfermedad invasiva en el paciente, pero invasiva en la emoción e invasiva en la parte social y familiar, porque automáticamente la persona que la sufre deja de ser productivo y la familia se convierte en una especie de ayuda permanente por los costos y la parte emocional que tiene que darle a esta persona que está sufriendo esta enfermedad. Ahora bien, si el Estado, que está en la obligación de darle la ayuda necesaria, se la va a dar por un tiempo, entonces no estamos en nada. Lamentablemente, yo sé que esta familia, como otras familias, porque así lo hizo ver el que no es solamente el caso de este paciente, sino que suman unos 11 los que le han retirado los medicamentos por distintos tipos de cáncer, porque ya el ministerio cumplió el tiempo que debía darlo. Así no es, señores. ¿O acaso la educación tiene fecha? ¿O acaso la salud tiene tiempo? No, todos los días hay que buscar alternativas para una mejor salud. Hay una expresión muy que dice que cuando la salud falta, todo lo demás sobra. Y si la persona no tiene este elemento que le va a permitir, porque la salud es la que permite soñar, es la que permite estudiar, es la que permite soñar en tener un mejor trabajo, crecer en una mejor familia y una familia más grande, crecer en el desarrollo del pueblo. Entonces aquí está perdido. Parece que hay enfermedades que están seculadas a sectores específicos. Y digo sectores específicos porque en este caso solamente pudiese llevarse para aquellos que tienen dinero, que tienen las bondades, y ojalá que la suspensión de estos medicamentos a esta persona sea a nivel general para todo, bajo un esquema de principio, y no que se esté colando para beneficiar a otras personas, porque en final de cuentas ahí tendríamos una vida selectiva. Muérete tú, salvamos a este, y así no creo que sea correcto. Yo creo que las autoridades deben revisarse en este sentido, porque en final de cuentas, si la vida de una persona se suspende, sus medicamentos, se suspende el hecho de que la salud, y celebrar la familia, celebrar los vecinos, celebrar la sociedad, celebrar el país, cuando tengamos números por debajo de la realidad que tenemos, esto nos va a llenar de satisfacción. Pero el Estado está en la obligación de hacer esto, señores. Miren cómo le entregan, cómo leen las noticias y cómo entregan capitales inmensos de millones de pesos a los partidos políticos para que campaña y hagan sus cosas, pero tampoco dan la respuesta al tiempo como debe de ser. Parece que la contabilidad es muy alta y no hay números para sumar y restar las cantidades que se le han entregado. Entonces, para estas personas enfermas que no tienen los recursos, es posible que esta persona con la que yo hablé recientemente, que tienen este paciente que no tiene los medicamentos porque le suspendieron entrega de los mismos, entonces tengan el otro elemento que quizás es productivo, era don Oscar ahí en esa casa. Hoy ni él, y quién sabe cuántos cientos de problemas tienen esa familia. Pero así está digregado en el país entero casos como este. Esperamos, señores, y quiero despedirme con la expresión que dije anterior: cuando la salud falta, todo lo demás sobra, la ropa,
sobra todo lo que tenemos, sobra la tierra, sobra el dinero y sobra todo. Vamos a trabajar por una mejor salud, vamos a trabajar para que la vida sea feliz, porque en final de cuentas, si no hay una buena salud y hay una buena forma de llevar la vida, no hay felicidad ni en uno, ni en la familia, ni en la sociedad, ni en el país. Muchísimas gracias, señores. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, licenciado Amable Guzmán. Te vi disfrutando de esta gran conferencia en primera fila junto a tu hijo, Amable. Te agradezco en nombre de Judith que hayas correspondido a esta invitación. Y sobre todo a la gente que disfrutó de esta conferencia, porque yo digo, se dieron tantos temas interesantes. Mira que a ti te impactó el hecho de quitar los medicamentos por parte del Estado, ¿no? Del gobierno. Sin embargo, a mí me impactó, y brevemente lo comento, el hecho de que cuando una persona se sana de cáncer se creía que se sanaba, y decía el doctor Núñez que no es que se sana, es que no está enfermo en el momento. Exacto, y que puede retornar en cualquier momento. Incluso él mencionaba el caso de que una paciente de él 9 años después volvió a enfermar. Por eso se debe dar pues chequeos rutinarios constantes. Sí, lo decía la doctora también. También. Sí. Y también se hablaba de que no hay una forma de cómo prevenir el cáncer. Mira que hablamos a veces de cómo prevenir, pero el cáncer no hay cómo prevenirlo. No hay manera. No hay manera. Entonces, se estima que para entre el 20 y el 30 será la principal causa de muerte en el mundo y no podemos prevenirlo. Sí, yo recuerdo a una figura de la televisión nacional, Freddy Veragoico, que decía que el SIDA es una enfermedad buena. Y le preguntaban que por qué él dice eso. Y yo, bueno, porque el SIDA sabemos las dos formas más lógicas de contagio. Y sin embargo, el cáncer no podemos decir cómo se va a contagiar. Contagia, o sea, es un asunto que no sabemos, pero el SIDA, decía él, hay forma de prevenirlo porque como es contagioso tenemos manera de cómo combatirlo. En el cáncer no, y hay tantos tipos de cánceres que son infinitos. Y Nicolás y amables televidentes, yo quería mantener una expresión que fue la que me llevó a asistir a las conferencias. ¿Cuál? Y era decir que era por el agradecimiento de la invitación que nos hiciera el despacho de la vicealcaldesa, pero lamentablemente cuando terminaron las dos charlas, yo cambio eso. ¿Por qué? Porque no es, ya yo no puedo decir que fue por la invitación que no me hizo Judith, sino por las cátedras que sembraron estos dos profesionales, gracias a Judith, pero que ahora todas las preguntas que surgen y todo el aprendizaje que tuvimos allí fue enorme y eso nos llena de mucha satisfacción. Queda abierta la posibilidad, lo hice manifestar a través de las redes a Judith, de que cada vez que haya, y se lo dije al mismo doctor Núñez, cuando tengan este tipo de manjar de educación y de información, yo quiero saberlo porque estaré allí en primera fila como lo estuve con Judith y con estos dos profesionales. Hoy de 9 a 10, y dije al inicio del programa, se transmitió por Radio Ideal 99.5 para las personas que no pudieron asistir. Pero esta semana todavía no hemos definido qué día. Probablemente próximo jueves, tal vez mañana miércoles, bueno, eso lo vamos a definir esta tarde. Para los amigos de NJ Productora, nosotros lo vamos a transmitir completita aquí en Acceso, porque entendemos, y así lo expresó Judith en varias ocasiones, si ella trabaja para salvar una vida, con eso iba a ser suficiente. Y pues viendo el auditorio de UTESA completamente repleto, pues sabemos que va a poder llegar a mucho más. Sí, es así, Nicolás, y además de eso, yo creo que no hay nadie que no tenga a alguien que haya muerto o haya padecido cerca del entorno familiar de esta enfermedad. Uno tendrán 1, 2, 3, pero alguien tiene, aunque sea un amigo o una persona que ha pasado por este mal momento del cáncer. Y un detalle rápido que quiero compartir también de lo que hablaba el doctor Núñez, no recuerdo si la doctora Nali, es que a veces, bueno, el caso de los fumadores, ¿no? Sí. De este cáncer tan grave, que es uno de los peores, y que a veces creemos que como yo no fumo, pues yo no tengo, pero tengo amigos que fuman, pues también es peor o tan malo como si fumara, y que establecían que el cigarrillo se pega en las paredes. Dígase que si estamos en un lugar y alguien fumó esta mañana y nosotros entramos ahora en horas del mediodía, pues como quiera vamos a inhalar esas sustancias tóxicas. Ese fue un dato importante que se dio allá. O sea, fueron muchos, y cuando no podemos ver de nuevo, yo estoy seguro que sacamos muchos programas de ahí. Realmente fue un asunto que sin desperdicio, sin desperdicio.